Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un cordial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del pastor Boris Gutiérrez en su segmento Construyendo Hogares Sólidos. Así que, Boris, bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo estás, querido Jorge? Una alegría volverte a saludar. Eh, pues ya arrancando el 2024 prácticamente, ¿no? Y como siempre, Dios sigue con su agenda, no ha cambiado. Él va a continuar con su agenda a pesar que el mundo esté patas arriba. Dios tiene una agenda y Él la va a continuar trabajando sin lugar a dudas y no descansa, nuestro gran Dios. Y yo estoy feliz porque creo que en su misericordia Dios nos permite ser parte de, de sus planes, de sus proyectos, y cuando entiendo esto, pues mi corazón se llena de gozo. ¿Qué más puedo decir? Estoy contento y feliz porque creo que estoy haciendo la voluntad de mi Padre, de nuestro amado gran Dios. Entonces hoy voy a hablar sobre nuestro archienemigo llamado Satanás. Creo que hay algo muy interesante que a mí me hace pensar cuando escuché a alguien decir, no recuerdo en ese momento, pero a alguien le escuché decir hace años que también se requiere conocer al enemigo cuando estamos en guerra. Es necesario conocer al enemigo. Hay que conocer sus debilidades, sus fortalezas y también las nuestras. Entonces, no podemos pretender enfrentarnos a nuestro archienemigo sin conocerlo. Y la Biblia se encarga de decir que nosotros no desconocemos las maquinaciones de Satanás. Entonces vamos a hablar un poco de él eh, para saber quién es él. Eh, en Isaías 14, del versículo 12 al 17, dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que transformaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? El pasaje habla de nuestro archienemigo, eh, Satanás. Entonces, que su nombre era Lucero antes de su caída, ángel de luz. Pero después de su caída, Dios le pone ese nombre, Satanás, que quiere decir el adversario. Entonces, en Ezequiel capítulo 28, del versículo 12 al 19, también hay alguna referencia ahí. Dice así: Hijo de hombre, levántate, endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego que paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Esa es otra descripción que la palabra de Dios hace con respecto a Satanás. Entonces él era un ángel, era un querubín, era el día de su creación todo fue hermoso, él era hermoso, era el protector, eh,
Los teólogos piensan que era el que dirigía la alabanza en los cielos, probablemente así lo era. Era el mayor de los ángeles que Dios había creado hasta ese entonces. Pero él se dejó llevar de su propia hermosura y en su corazón malvado, él pensó esto y dijo, subiré a lo alto, a la montaña de Dios, y ahí me sentaré al lado del trono de Dios y seré semejante al Altísimo. Ese fue la, la, a partir de ese momento, su orgullo se le creció y luego su caída fue estrepitosa. O sea, vamos a dejar bien claro que el pecado inicial fue que Satanás, Lucero en ese momento, quería ser igual a Dios y no quería recibir más órdenes de Dios. Ese fue. Él quería ser libre de Dios, ser semejante al Altísimo. Ese fue su pecado. Y lo acabamos de leer. Entonces, el versículo clave para nuestra enseñanza de hoy es en los cuales el Dios, o sea, Satanás, Dios de ese siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Uno de los trabajos más fuertes que Satanás tiene aquí en la tierra, mientras Jesús no venga, él está libre haciendo su trabajo, por así decirlo. Y su trabajo es cegar el entendimiento de las personas, poner un velo en el entendimiento, en los ojos, vendar los ojos de las personas para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y de esta manera llevarse a cuantos él pueda al infierno, ¿no? Porque el fin de Satanás va a ser el infierno. Pero él no quiere ir solo ahí. Ya se llevó una buena parte de los ángeles del cielo cuando él se rebeló contra Dios. Y ahora lo que él quiere es llevarse la mayor cantidad de personas con él al infierno, a la muerte eterna. Y entonces por esa razón él hace este trabajo de cegar el entendimiento de los incrédulos para que la luz del evangelio no les resplandezca. La Biblia nos dice que antes que Dios creara a Adán y Eva, había en el universo de Dios un ser que se había rebelado en contra de su creador. Este es Lucero. A este ser se le llama ahora Satanás o el diablo. Satanás no solamente es una influencia de maldad, eso quiero que entiendan, no solamente es una influencia de maldad. Él no es un demonio en traje rojo con cuernos y cola, como a menudo se le pinta, ¿no? Él es un ser verdadero y probablemente es hermoso, porque dice que Satanás se va a presentar como un ángel de luz. Él, él si se presentara en tu vida o entrara en una iglesia, así como nosotros lo pintamos, cachudo, rojo, con un tridente en la mano y una cola larga, roja, pues obviamente nos daríamos cuenta que es Satanás. Pero eso es una tontería, ¿no? Eso es una cuestión de imaginación de Disneylandia, ¿no? Eso no va a pasar. O sea, Satanás no se va a presentar así. Satanás, según la Biblia, se va a presentar como un ángel de luz. O sea, todos vamos a creer que, wow, ¿y este de dónde salió con tanta sabiduría? ¿Sí? No vamos a reconocer que es Satanás. Yo creo que es la forma en que él engaña a las personas. Porque él engaña no de la manera como les digo, él engaña de una manera sutil. Porque si nosotros viéramos lo horribles que son los demonios de Satanás, pues seguramente no querríamos saber nada de ellos. Pero el mundo se arrodilla frente a las luces de neón que Satanás maneja en el sistema mundano y el hombre dice, wow, ¿no? O sea, le encandila la mirada, no le deja ver la realidad. Solo ve las luces de neón que distraen tanto. Y el pecado, tristemente, debemos decir, pero debemos decirlo, aunque tristemente, pero hay que decirlo, el pecado es bastante atractivo. Y las personas cuando pecan, también debemos ser honestos y sinceros. La verdad es que la mayor parte de la gente lo disfruta. Entonces es casi tonto pensar que Satanás nos va a pintar que la vida es horrible y que si le seguimos nos vamos a ir al infierno con él. No, él va a pintar que la vida natural es hermosa y hay que disfrutarla. Come,
breve porque después será efectivo. Esa es la filosofía de Satanás. En la Biblia hay dos pasajes principales, las que hemos leído en Isaías 14 y en Ezequiel 28, que describen a este ser. Entonces aprendemos de la Biblia que Satanás fue creado originalmente pues como un ángel llamado Lucifer. La palabra ángel quiere decir mensajero. Todos los ángeles fueron creados por Dios. La Biblia dice, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Entonces, aunque los ángeles son criaturas bellas y poderosas, no deben ser adorados, ¿no? Solamente son seres creados. Solo Dios, el creador, debe ser adorado. Ahora, si ustedes se fijan en la Biblia, Satanás siempre busca la adoración. Cuando bajó a tentar a Jesús, él quería que Jesús lo adorara. Porque esa es su condición de Satanás. Él quiere que lo adoren a él. La Biblia describe a Lucifer de esta manera. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura, imagínense. Está en Ezequiel 28, ¿no? Acabamos de leer. Acabado en hermosura, hermoso, bello. O sea, ya que Lucifer fue creado perfecto en hermosura, era tan bello hasta donde es posible que una criatura no sea, puesto que estaba lleno de sabiduría, era tan sabio como una criatura de Dios lo podía ser. Y era el más sabio de todos los ángeles del cielo. Lucifer, el más hermoso, el más poderoso. Entonces, ¿cuál fue el pecado de Lucifer? Ser bello, ser no. Usar mal esos dones que él tenía. Al parecer, por algún tiempo después de haber sido creado, Satanás, por Lucero, este poderoso ángel amaba a Dios con todo su corazón. Le obedecía en todo, de una manera perfecta. Pero llegó el momento cuando Lucifer pecó contra Dios. La Biblia dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. O sea, que él amaba a Dios, adoraba a Dios y creía en Dios, hasta que se halló en ti maldad. ¿Dónde empezó el pecado de Adán? Empezó en el corazón de Lucifer. La Biblia dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Entonces, esto es lo que dice Satanás, escuchen bien. Dice, yo subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Yo levantaré mi trono en el monte del testimonio. Yo me sentaré sobre las alturas de las nubes. Yo subiré y yo seré semejante al Altísimo. Eso está en Isaías, ¿no? El gran yo de Lucifer. ¿Cuál fue el pecado, pues, entonces de Lucifer? Su pecado fue el orgullo. Yo creo que él se miraba y decía, yo soy hermoso, soy sabio, porque tengo que estar recibiendo órdenes de Dios. Yo no ser igual que él, de esa manera desligarme de él. Yo voy a buscar la adoración de los ángeles también, que me adoren a mí, porque pues soy el mejor de todos. Poderoso. Consideraba cuán hermoso era y su corazón se llenó de orgullo. Lucifer simplemente se enamoró de sí mismo. Mientras se contemplaba, ¿no? Lucifer se convenció de que no había otro ser tan grande, ni tan hermoso, ni tan sabio como él, por eso creyó que él debía ser Dios. Opuso la voluntad de Dios a su voluntad. Lucifer dijo 5 veces, yo haré. Cuán terrible es cuando una criatura de Dios opone su voluntad a la voluntad de Dios. Entonces el corazón de Lucifer cambió radicalmente, ¿no? Un gran cambio en el corazón de Lucifer cuando él pecó. Un gran cambio, un antes y un después. Antes de ese momento, Lucifer amaba a Dios y Dios lo amaba y le había puesto en el trono de su corazón a Dios, Lucifer. Y se puso él, y él quitó a Dios de su corazón y se puso él mismo en el corazón, en el trono de su corazón.
El pecado del orgullo que empezó en el corazón de Lucifer se llevó lo llevó a la endiosamiento, ¿no? De sí mismo. O sea, un endiosamiento de sí mismo que llevó a la obsesión, a la obstinación, a la obsesión, a la terquedad, a la rebelión, a la oscuridad, a la ceguera, a la terquedad. Porque cuando una persona se pone orgullosa, le sucede eso, su mente es entenebrecida y su corazón queda engrosado, grueso. Ya la palabra de Dios ni nada de Dios le entra porque él ya no cree en Dios, sino que él se cree en Dios. Ahora quiere ser Dios. Ahora él quiere ser adorado. Y por esa razón Dios lo expulsó de su presencia y su nombre viene a ser cambiado, ¿no? Lucifer, que era un portador de luz, a Satanás, que quiere decir adversario. Así que Satanás empezó su carrera de oposición contra Dios y ha continuado pues pecando desde aquel momento, no ha parado. Ahora él sabe que no puede tocar a Dios. Puede, pero él sí puede tocarlo de alguna manera. Y la manera en que Satanás puede tocar a Dios es tocándonos a nosotros. Cuando él nos toca a nosotros, cuando nosotros le permitimos a Satanás que nos toque, él de alguna manera está tocando a Dios, está haciendo que Dios se conmueva, se duela. ¿Sí? Entonces, el cambio que hubo en Satanás es que, deseando agradar a Dios, terminó deseando agradarse a sí mismo. Empezó con un amor a Dios, pero terminó amándose a sí mismo. Era lleno de sabiduría, ahora su sabiduría es corrompida. Era perfecto en todos sus caminos, ahora está lleno de maldad, es el padre de la mentira. No hay nada en él, no hay nada bueno. Él vino a robar, matar y destruir, es el padre de la mentira. Y Satanás tiene un reino, ¿no? Es el reino de las tinieblas. Y él maneja ese sistema mundano. Él es el príncipe de este mundo. Satanás fue el primer ángel que se rebeló contra Dios, pero muchos otros ángeles le siguieron en su rebelión. A estos ángeles se les llama ángeles caídos. Y a los que le siguieron fiel a Dios se les llama ángeles santos. Satanás, en unión con estos ángeles caídos, estableció un reino totalmente opuesto y antagónico al reino de Dios, ¿no? Que ahora se llama el reino de la luz y el reino de las tinieblas. El reino de Dios y el reino de Satanás, esos dos reinos son totalmente opuestos el uno al otro. El reino de Satanás es un reino de tinieblas. El reino de Dios es un reino de luz. El reino de Satanás es el reino de la mentira. El reino de Dios es el reino de la verdad. El reino de Dios, de Satanás, es la maldad y el odio. Mientras que el reino de Dios es el reino de la verdad, de la justicia y del amor. El reino de Satanás es el reino de la duda, del temor y de la angustia. El reino de Dios es el reino de fe, de la luz y la esperanza. O sea, hay un contraste impresionante y fácil de distinguir el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Son dos cosas absolutamente opuestas la una de la otra. Y es muy fácil de discernir qué viene de Dios y qué viene del infierno. Yo me atrevo a decir eso también. Yo creo que lo que viene de Satanás viene hasta con olor a azúcar. ¿Sí? No puede darse cuenta fácilmente. Los súbditos de Satanás son los ángeles caídos. Toda la gente que no acepta a Cristo como su Salvador son sus potenciales agentes de muerte aquí en la tierra. Los ángeles que siguieron a Satanás en su rebelión contra Dios son sus súbditos, le obedecen a él, no le obedecen ahora, le empezaron a obedecer allí en la eternidad, cuando él era lucero. Ya estos ángeles le empezaron a obedecer, le empezaron a adorar, le empezaron a... O sea, ya le cambiaron. Antes adoraban a Dios, pero ahora empezaron a adorar a Satanás. Él se encargó de convencerlos allí en la eternidad a estos ángeles que fueron
destituidos del reino de Dios, ¿no? Y pues, y ahora toda la gente que no acepta a Jesús, que rechaza a Jesús en su corazón, pues sencillamente vienen a ser agentes de Satanás, ¿no? Pues, ¿qué es lo que intenta Satanás hacer? Satanás, escuchen bien, procura evitar que la gente reciba en su corazón el evangelio y por ende entiendan que son pecadores y que necesitan de un Salvador, de un Señor y Salvador que se llama en este caso Jesucristo. Él quiere mantener a todos los inconversos en su reino de tinieblas y ahí dominarlos y esclavizarlos para lograr su propósito, para que sus fines se lleven a cabo, ¿no? Entonces, actualmente en el mundo, más de 2000 años después de que Cristo murió por muchos pecados, todavía existen millones de personas que nunca han oído el nombre de Jesucristo ni una sola vez. No pueden ser salvos sin oír acerca del Señor Jesucristo. Dice el Dios de este siglo, en 2 Corintios 4:4, o sea, Satanás es el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces, ¿cómo engaña Satanás a la gente? Satanás es un gran engañador, es el padre de la mentira. Él nunca habla verdad. Él engaña a mucha gente haciéndoles creer que la Biblia no es la verdad, la palabra de Dios. No le importa si la gente cree que él es una persona imaginaria o que se rían de él, de la idea de que existe un Satanás o no. A él le da lo mismo. Él es una persona verdadera, real, pero a él no le molesta que eso, porque eso le ayuda, ¿no? Porque si la gente dice, ay, Satanás no existe, o sea, tan bobo, pues él está feliz porque bueno, es mejor que me ignore, así yo sigo haciendo mi trabajo tranquilo, ¿no? Él sigue cumpliendo sus propósitos, lo creas o no lo creas. Entonces, por naturaleza, nosotros los hombres sin Dios somos religiosos, por naturaleza, porque Dios nos ha creado para poder tener comunión con Dios y adorarlo. Entonces, por naturaleza, somos gente, obviamente, separados de Dios por causa de nuestro pecado, pero Dios nos ha creado con esa capacidad de poder entender que nosotros no somos dioses, que somos creados, que alguien nos creó y que ese alguien es Dios y que merece nuestra adoración. Por ende, somos seres espirituales. Dios nos ha creado con esa necesidad de adorar. Entonces, Satanás ha engañado a la gente por medio de religiones falsas, ¿sí? Satanás engaña a millones al hacer que estos depositen su fe en sus propias buenas obras, en su membresía religiosa o en algún rito de ordenanza una vez que en vez de depositar su fe y confianza en el Señor Jesús, ¿no? Eso es lo que hace Satanás. Y Jesús dijo en Juan 14:6, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre. Satanás se encarga de engañar a los hombres por medio de las religiones. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Hay cantidad para todos los gustos, créanme. La única religión que propone a un Dios personal es el cristianismo. Las demás religiones son fáciles de detectar que son un fraude, una mentira, un engaño, que no plantean a un Dios personal. Jesucristo y el cristianismo es la única religión, por así llamarlo, que plantea a un cristianismo con un Dios personal. Satanás es un enemigo poderoso, mas no tiene todo el poder, ¿sí? Es astuto, pero no es creador. Tiene muchos seguidores. A veces parece que tiene mucho éxito en su batalla contra el pueblo de Dios. Podríamos preguntar por qué Dios no destruye a Satanás, ya que tiene poder para hacerlo. Pues la respuesta a esta pregunta es que no es la voluntad de Dios hacerlo ahora, en este tiempo. Pero un día Dios se encargará de Satanás. Su destino ya ha sido decidido. Satanás será lanzado al lago donde será castigado por siempre. La Biblia dice en Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Toda la eternidad. Así que
aquellos que eligen creer las mentiras de Satanás y permanecer en su reino de tinieblas serán lanzados al fuego de azufre, ¿no? La Biblia dice, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, a los idólatras, todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, no solo los malvados serán condenados, ¿no? También los temerosos e incrédulos serán condenados. Entonces hemos visto que Satanás es un engañador. Y asimismo hemos visto la terrible sentencia que esperan los que son engañados por él. ¿Cómo puedo evitar que Satanás nos engañe o nos engañe? ¿Podemos evitar ser engañados? Pues hay una forma de evitar ser engañados y es conociendo la verdad, conociendo a Jesucristo por medio de su palabra, por medio de la palabra de Dios. El Señor Jesús dice en Juan capítulo 8, versículo 32, dice, y conoceréis la verdad, que es Cristo, y la verdad os libertará. Entonces, nunca debemos poner nuestra confianza en otra cosa que no sea el Señor Jesús. Su sangre que fue derramada por nuestros pecados, dice en Gálatas 1:8, más aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema, ¿no? Entonces, ¿cuál es el evangelio? Que por medio de Jesucristo, por medio de nuestro Señor y Salvador, nosotros podemos recibir el perdón de nuestros pecados y de esta manera nacer de nuevo y pasar de las tinieblas a la luz admirable de Dios y nacer de nuevo para que a partir de ahora nuestra vida esté rendida a los pies de nuestro Señor Jesucristo y entendamos que Dios es el Rey, el Señor y el Soberano, que solamente nos debemos a Él, que vivimos por Él, para Él y por medio de Él. Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Entonces, Satanás es un ser verdadero, un enemigo de Dios y del hombre. Es poderoso, pero no tiene el poder. Es malvado y quiere engañarnos. Para evitar ser engañados por él, debemos conocer y creer la verdad de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Eso es. Y de esa manera Dios nos libra. Ahora, recordemos, cerrando nuestra charla hoy, recordemos que Satanás se hace presente en el huerto y le dice algo a Satanás, algo tremendo, con lo cual él había empezado su pecado allí en la eternidad. Y le dice a Satanás, ay, Adán, Adán y Eva, con que Dios les ha dicho que no coman de ese árbol. Lo que pasa es que Dios es un mentiroso. Él les ha mentido y él no quiere que ustedes sean como él. Ahí empieza otra vez el mismo pecado que él cometió. Entonces, ellos miran el fruto, dice la palabra, y les pareció codiciable a la vista. Lo codiciaron. Pues cuando Satanás les dice que Dios les había mentido y engañado porque Dios no quería que ellos sean como Dios, discerniendo el bien y el mal, entonces Adán y Eva dijeron, pues sí, nos parece chévere tener que comer del árbol del bien y del mal, porque de esta manera nosotros seremos semejantes a Dios y ya no tendremos que obedecerle ni adorarle a él. Entonces, ¿qué pasó? Pasó lo mismo. El hombre empezó a adorarse a sí mismo y a partir de ese momento él empezó a tomar sus propias decisiones sin consultar con Dios. O sea, ya no necesitaba a Dios porque ahora comió del árbol del bien y del mal y ahora él es el que determina qué es bien y qué es mal. Y por esa razón estamos donde estamos, amados. Estamos tan mal de cabeza porque a lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno. Les invito a reflexionar para volver nuestro corazón a Dios. Hablo no solamente a los cristianos en esta oportunidad, sino a cualquier persona que nos escucha y en especial a los cristianos que nos escuchan en esta tarde, porque necesitamos volver nuestro corazón a la palabra, nuestro corazón a Dios
escudriñar las Escrituras para encontrar a nuestro Señor y Salvador. Y con un corazón agradecido, con un corazón de adoración, sencillamente obedecer en todo lo que Dios nos manda. Y de esta manera, escúcheme bien, solo de esta manera estaremos haciendo guerra contra las tinieblas. Iremos en contra de la corriente e iremos haciendo nuestro trabajo, rescatando a aquellos que están cautivos bajo el lazo y la condenación de Satanás, aquellos que tienen los ojos vendados, aquellos que tienen el entendimiento enceguecido, cuando la luz del Evangelio les alumbre, porque nosotros les estamos predicando y hablando, entonces ellos tendrán la oportunidad de arrepentirse y reconciliarse con nuestro Señor y ser recibidos en los brazos de Dios para recibir el perdón y la eterna salvación. Dios bendiga a nuestro país. Por favor, no dejemos de orar por Colombia. Un gran abrazo a todos ustedes. Muchas gracias por permitirme entrar a vuestros hogares. Un gran abrazo y hasta el próximo lunes. Gracias.